Capítulo XIV. Duró bastantes días la crisis de mi organismo. El delirio fue continuando. Las medicinas que me daba el médico eran ineficaces. Me dio por fin un accidente tan horrible, que cuantos me rodeaban creyeron que había llegado el último momento de mi vida, pero felizmente, aquel violentísimo sacudimiento me fue altamente beneficioso, porque comenzó mi mejoría con bastante rapidez, pero no tanto como el médico deseaba, que se desvivía por mí y no sabía estar fuera de mi estancia, esperando con afán que mi cabeza volviera a su estado normal. A fin, una mañana me preguntó temblando: ¿cómo estamos? Yo me sonreí y le contesté: os reconozco. ¿De verdad? Sí, sois el médico a quien tanto debo, porque habéis sido un padre cariñosísimo para mí. Nada me debéis, solo habéis de pensar en mejoraros, que sufrís mucho y hacéis sufrir a los demás. Creedme, se echan mucho de menos vuestras frases cariñosas, vuestras dulces sonrisas, vuestros sanos consejos, vuestros buenos deseos. Habéis vuelto a la vida. Loado sea Dios. No os agitéis, no os preocupéis, y pronto cantaremos victoria. Cuando se marchó el médico, pregunté a mi enfermera: ¿he delirado? Un poquito, un poquito. No me creáis mala, no es cierto que yo esté endiablada. ¿Y quién cree tal cosa? Gracias, queréis que me cure, y me curaré. Hay quien me calumnia, pero también hay quien me hace justicia. No os fijéis en miserias humanas, no os canséis, no penséis. No pensar. Eso es imposible, porque pensar es vivir. Me rodeó después toda la comunidad, y dije a mis compañeras: «¡Cuánto me alegro de veros!» Y, de si me pregunté a la segunda: «Superiora, he delirado, ¿verdad?» Sí, sí, habéis delirado. ¿Y he hablado del diablo? Ya lo creo que habéis hablado. ¿Y qué he dicho de ese ser imaginario? Muchas cosas. No es posible hacer una exacta relación, porque habéis hablado de mundos, de soles, de cielos, de infiernos, de glorias, de abismos, de espacios, de ayer, de mañana, de todo cuanto se puede hablar habéis hablado. Gracias, hermanas mías, veo en vuestros semblantes las huellas del dolor. ¿Me habéis velado todas? Todas, y he tenido que imponerme para que fueran por turno, porque cada noche se hubiese quedado la comunidad en masa. Ninguna monja quería irse a descansar. ¿Cuánto os debo, hermanas mías? Hemos cumplido con nuestro deber, dijeron a coro. Y todas a la vez rodearon mi lecho, mirándome con verdadera adoración, y como quien besa una preciosa reliquia, o la imagen de una santa, así todas me besaron en la frente, alejándose de puntillas para no hacer ruido. Cuando me quedé sola, miré cuánto me rodeaba, y todo lo encontré bello. Miré las ventanas cerradas y pensé en mis flores del cielo, flores mías. ¿Cuánto tiempo sin hablar con vosotras? Pero os hablaré, porque aún tengo que vivir. Siguió viniendo el médico, suplicándome siempre que tratara de reposar, porque le había dado miedo de mi cabeza. ¿Pensasteis que enloquecería?, le pregunté con recelo. Sí, hija mía, lo creí,
y lo creí porque me sobraban motivos para creerlo. ¡Qué modo de delirar! ¡Qué manera de sentir! Pues no temáis, no quiero llegar a la locura, y no llegaré, quiero curarme, quiero luchar, quiero vencer. Aún pasaron muchos días sin poderme levantar, y cuando me levanté, el médico me suplicó con los ojos llenos de lágrimas que no pensara en escribir, que no me fijara en los colores, que solo mirara al cielo, pero solo un breve rato. Tuve una convalecencia muy lenta, y en mi interior le daba la razón al médico, que no debía pensar, porque la idea más leve ponía en desorden mi cabeza, sintiendo dentro de ella sensaciones dolorosísimas. Cuando me vio más animada, me dijo un día: «Estoy contento de vos, porque sabéis obedecer». «Gracias, hija mía, hacéis tantísima falta en la tierra. Si vierais cuántos pobres han venido a preguntar por vos». A centenares venían, algunos llorando a lágrima viva, me preguntaban: «¿Pero se quedará loca? ¿Cuánto os aman los pobres, hija mía?» La mejor religión es el bien, el mejor culto a Dios consolar al triste, y vos sois una buena religiosa, porque os convertís en madre de los afligidos. Cuánto me entusiasmó la relación de mi médico. Le pedí la mano, y antes que él pudiera evitarlo, me arrodillé y besé su diestra con amor filial. Cuánto se impresionó aquel sabio. Quiso abrazarme, pero se contuvo y salió de mi estancia emocionadísimo. Luego, al quedarme sola, pensé en la muchedumbre que había preguntado por mí, y dije: «¡Qué bien! Esa multitud no me creerá endiablada». Llamé a la segunda superiora y la dije: «Decime, ¿cuántos han venido a preguntar por mí?» Es imposible decir tantos ni cuántos, porque han venido de todas las clases sociales, pobres, ricos, altos, bajos, militares, sacerdotes, emisarios del rey, chiquillos sin zapatos, mujeres harapientas y damas de la corte. Todos querían veros, y como eso no era posible, rezaban por vos en la iglesia, que siempre estaba llena de fieles. Y, decime con entera franqueza, ¿creéis que mi enfermedad ha sido obra del diablo? No, señora, estamos persuadidas que nada tenéis que ver con los genios maléficos. ¿Y no tenéis la menor duda? No, porque un día dijisteis: «Me rodean las llamas del infierno, qué horror. Pero, qué alegría, me he salvado, ya estoy en el cielo bajo una bóveda de arco iris, qué hermoso paraje es la gloria. Cuánta luz. Cuánta belleza». Al oíros, todos llorábamos, y al separarnos de vos, reuní a la comunidad y la dije: «Oremos por nuestra superiora, recordemos aquel día que Jesús apareció, que era Jesús, no podemos dudarlo, porque el perfume que aquel día aspiramos, no nos ha vuelto a embriagar, pues si aquí le vimos, pidámosle por nuestra hermana enferma». Y todas nos pusimos en oración, en verdadera oración, y cuando con más fervor orábamos, os vi hermosa y sonriente revoloteando en el espacio, después descendíais y volabais en tomo nuestro, diciendo: «Gracias, hijas mías. Cuánto os debo. Cuánto os amo». Y todas nos miramos y dijimos: «Yo he visto a la superiora, y yo, y yo, y yo». Todas os vieron. Todas. Yo dije: «Dios nos ha escuchado. ¡Qué bueno es Dios!». Y entonces todas aspiramos un perfume delicioso, embriagador, caímos de rodillas y el techo desapareció de nuestra vista, y se oyó una voz que dijo: «Siempre se escuchan las buenas voluntades. Cuando me llaman acudo. Sed virtuosas, sacrificios por la humanidad, que voz aquella».
Era un canto de ángeles, era una melodía celestial, y todos vimos una inmensidad sin límites. Arcos luminosos formaban una bóveda interminable, y allá muy lejos, estaba Jesús con su blanca túnica, flotando sobre olas de luz, y su voz dulcísima repetida por el eco, decía: sed buenas y llegaréis hasta mí, que de los buenos es el reino del porvenir. Y todas nos preguntábamos: ¿has visto a Jesús? Sí, lo he visto. Entonces, ni está endiablada nuestra superiora, ni aquí dominan los genios del mal, es imposible. Donde a raudales se vierte la vida, no puede haber las sombras de la muerte. Sois, pues, para nosotras un ser verdaderamente superior. Cuánto bien me hizo la relación de la superiora. Cuando ella hablaba, yo veía también lo que las monjas habían visto. ¿Y el capellán del convento, qué dice? ¡Ay, señora! Ese nos cree a todas endiabladas. Pasé el día pensando en la denuncia. ¿Cuándo llegaría? ¿Me martirizarían? Tenía miedo al martirio. Lo confieso, no tenía el heroísmo de los mártires. Al día siguiente, me dio el médico permiso para abrir las ventanas de mi celda. Cuando abrí la del centro, vi a mis flores queridas, que aunque estaban lozanas como siempre, no exhalaban su penetrante aroma. Nada me decían, las dije. Ya no me queréis. Calla, dijo una florecita, no seas impaciente, que la impaciencia es tu expiación. ¿No sabes que nunca te abandonaremos? Pues dadme vuestros perfumes, los necesito, porque son mi vida. Toda nuestra fragancia es para ti. Y agitando las flores sus corolas, aspiré con delicia sus penetrantes olores. ¡Qué aromas tan embriagadores! Ellos me reanimaron extraordinariamente. Tanto me reanimé, que fui al templo para oír misa y observar de paso al pobre capellán, que al verme, palideció, me miró aturdido y celebró la misa lo más mal que pudo, diciendo disparates en vez de palabras latinas y sin saber lo que se hacía. Pobre hombre. Cuando concluyó, no pude menos de decirle: ¡ay, padre! ¿Cuánto habéis tardado? Y habéis pronunciado frases sin sentido ni concierto. Tenéis razón, señora, desde que caísteis enferma, no hay otra cosa más que disparates. Aquí pasa algo muy extraordinario. ¿Luego creéis que aquí está el diablo? Sí, señora, que lo creo, por eso no digo bien la misa. ¡Qué absurdo! ¿Pensáis que Dios puede dejar abandonados a sus hijos? ¿Creéis que el diablo puede luchar con el supremo ser? ¡Qué locura! ¡Qué falta de buen sentido! Si adoráis a Dios, ¿cómo creéis en el diablo? No hagáis el mal, y tened fe en la divina justicia, que os abrirá las puertas de los cielos. Creed, señora, que estoy sufriendo muchísimo, y se calmarían mis temores y mis sufrimientos si quisierais hacer conmigo una buena confesión. ¿Estáis en vuestro juicio? No necesito vuestros perdones, más bien vos necesitáis mi perdón, que os lo concedo de muy buena voluntad, porque sois un infeliz, un iluso, que creéis en absurdos inadmisibles. Mas si tanto miedo os inspira el diablo, idos de aquí. ¿Queréis que me vaya? No, yo no lo quiero, pero es preciso que sepáis pensar, que un ministro de Dios debe saber discurrir,
y seguid con vuestras misas, y vuestras confesiones y vuestras pláticas, y no temáis a lo que no existe. Se retiró el capellán muy mohíno y cabizbajo, y yo me reuní con la comunidad diciendo: Sentaos, hijas mías, y sea para nosotras este día un día de verdadero regocijo, pensando en ser útiles a la humanidad. No basta que sintamos aquí dentro compasión por los que sufren, es preciso hacer el bien a los pobres muy prácticamente. Junto a este convento levantaremos un asilo para que en él se alberguen ancianos y niños desvalidos, y en tanto que se construye el edificio, habilitaremos algunas habitaciones para recibir a los caminantes enfermos y a los que necesitan una noche de reposo bajo un techo hospitalario. ¿Estáis conformes? Lo estamos, dijeron todas. Gracias, hijas mías. El que trata bien a los pobres, se trata bien a sí mismo. Después me fui a los jardines del convento, y allí oré fervorosamente, y hablé con mi Dios. Al día siguiente hablé con el arquitecto y le pedí una lista de seres necesitados. Me fui después a la casa de mis padres, y la viuda de mi hermano me abrazó con tal delirio, que creí me ahogaba, cuánto me quería. Sabía agradecer. Le di órdenes para que trabajara conmigo buscando enfermos y pobres, y su júbilo no tuvo límites, iba a trabajar conmigo. Yo no la desdeñaba. ¡Qué alegría experimentó! Aquella mujer era una santa. ¿Cuántas santas habría en la tierra, si a las que caen las levantaran a tiempo? Visité después a mi hermana y pregunté enseguida por mi sobrina. Ha salido de cacería con su padre y su hermano, dijo mi hermana. ¿De cacería? ¡Qué locura! ¿Qué entiende aquella niña de ciervos y venados? Pues ahí verás, caprichos de la juventud y condescendencias de su padre, por mi gusto no va. Deja, que cuando yo la vea le quitaré esos caprichos. Creo que solo de ti hará ella caso. No sé por qué, me disgustó muchísimo la salida de mi sobrina. Oculté a su madre mis temores y me volví al convento pensando en mi sobrina, la querría tanto. Al llegar a mi celda, encontré sobre mi mesa dos pliegos, uno grande con el sello real, y otro pequeño. Abrí el primero y vi que era una carta del rey, de su puño y letra. Me felicitaba por mi curación, y me acusaba, amistosamente, por mi poca actividad en levantar conventos. El rey quería muchas casas de oración, muchas, para que en ellas orasen las almas buenas por las almas pecadoras. Abrí después el otro pliego, y en él me decían: ya sé que estás fuerte, ahora os delataré, tengo empeño en mataros, y os mataré, así sabréis lo que puede un gusano. Al leer aquella amenaza, sentí en la cabeza un vértigo que me causó mucho miedo, pero me dominé enseguida y pensé que a un gusano se le aplasta. En aquel momento, como llovido del cielo, entró mi amigo, el sacerdote, al que no había visto ni en mi enfermedad, ni en mi convalecencia, que hermoso me pareció. Con su palidez, con su mirada lánguida, con su gentileza y su aristocrática distinción, pero estaba enojada por su larga ausencia, y le dije con marcada ironía: ¿qué desgracia tenéis? Siempre venís una hora más tarde. Ya me podía haber muerto esperando vuestra visita. Nunca venís a tiempo. Estáis en un error. Siempre llego cuando hago más falta. Y con melancólica sonrisa me indicó los pliegos que había sobre mi mesa. Me apresuré a dárselos. Los leyó sin manifestar la menor sorpresa, y me dijo con paternal ternura:
No temáis. Ya está presentada la denuncia hace muchos días y obra en poder del Tribunal del Santo Oficio. Este quiere hacer una información secreta. El secretario de la comisión es uña y carne conmigo, y yo soy el encargado de revisar todos vuestros escritos. Quieren también que os confeséis conmigo, y que hagáis una confesión general. Vuestros escritos no permitiré yo que salgan de aquí. Ya veis si llego a tiempo. ¿Os convencéis ahora? ¿Verdad que no me harán daño? El sacerdote miró a todos lados, cerró cuidadosamente la puerta de la celda, y acercándose mucho a mí, me dijo muy quedo al oído. ¿Qué te han de hacer de ti? Antes me matarían a mí. Tienes muchos gusanillos que quieren roer el pedestal de tu gloria, pero los grandes de la tierra te quieren y te admiran y te salvaremos. Cuánto bien me hicieron sus palabras. Le conté todos mis planes y él me reanimó cuanto pudo, diciéndome al retirarse. Trabajemos, vos en vuestra religión, yo en mi filosofía, cambiaremos impresiones cuando sea de imprescindible necesidad, nos olvidaremos al cambiarlas que somos un hombre y una mujer, y solo hablarán la religiosa y el filósofo. Preparémonos por una mañana, que el mañana es el despertar del alma de su letargo de ayer. Cuando se fue, exclamé, Dios mío, cuánto quiero yo a ese hombre. Bien. Dice que debemos cambiar nada más que nuestras impresiones considerándonos únicamente, él a mí, como a una religiosa, yo a él, como un filósofo, olvidando por completo que somos un hombre y una mujer, pero... Dios mío, no es ningún delito, yo a ese hombre, le adoro.